grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, y su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia, A la gloria voy, gozándome la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Amén, hermano, que el Señor siga bendiciendo. Amén, gloria a Dios. Damos gracias por la vida de nuestra hermana Ramona, ¿no? Dios le bendiga, le ayude en todo, ¿no? Cuán maravilloso es hablar de la inescrutable riqueza de Dios, ¿no? Es maravilloso hablar de lo que Él ya nos ha dado a nosotros. amén. Todavía nosotros no lo hemos aprendido, ¿no? No lo hemos llevado a la práctica. Como decía nuestra hermana, podemos llenar de conocimiento, pero tiene que haber una transformación. Lleva una transformación, porque si Él cuando nos ofreció la vida, esta salvación, dice que Él es el que transforma, dice, ¿no? El que restaura la vida. Así que ahí nosotros podamos meditar, hermanos. Nuestra hermana Dominga sí tiene un agradecimiento en esta mañana. La tenemos, nuestra hermana Dominga. Bueno, yo le doy gracias al Señor otra vez de este día, porque me siento muy contenta de estar ya 2 días de culto, y me siento muy alegre con el Señor, que estoy gozando con Él acá, y le doy gracias al Señor por todas esas cosas que Él me tiene en su poder, en sus manos, que me mantiene sana, que gracias a Él no tengo ninguna enfermedad. Me sacó todo antes de la pandemia, lo que yo era más antes, y durante la pandemia Él me mantuvo sana, que no me duele nada, ni gracias le doy a Él por todo eso. Y gracias por todos los hermanos que oran por mí, por lo que el Señor les siga bendiciendo a todos los enfermos, los que están internados, los que están privados de su libertad, que a todas las personas que necesitan realmente de Él, que le bendiga, que le siga bendiciendo y que le dé sabiduría y entendimiento. Amén. Para seguir de Él. Amén. Gracias al Señor y a Señor Salvador. Gloria a Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, y que siga bendiciendo. Amén. Amén. Gracias le damos a nuestra hermana Dominga por compartir también, ¿no?, lo que el Señor hace en su vida, y después por compartir el Salmo 23, ¿no? Gracias. Jehová es mi pastor. Amén. Verdaderamente la hermana no sabe leer, pero a veces entiende, ¿no? Dice, una vez que la visité y me dijo, los hermanos piensan que yo no sé nada, yo los retengo. Qué maravilloso, ¿no, hermano? Ver, ¿no?, las cosas que... Es como cuando nosotros hacemos por video WhatsApp también, ¿no? Las reuniones, hay una hermana que nos llama de La Paz, Bolivia, tiene contacto con nosotros, pero ella no entiende, no sabe leer, pero sabe cómo habla esa hermana. Está llena de palabras, porque la ha sabido guardar en su corazón, ¿vio? Y lo que ella va escuchando, lo va guardando, ella lo va transmitiendo también, ¿vio? Que, amados hermanos, doy gracias por la vida de nuestra hermana Dominga, nuestro hermano Fabio, con nosotros también para compartir esta mañana. Gracias, Señor. Saludos con la paz, Señor. Amén. Le doy gracias a Dios por un día más de vida, ¿no? Y poder llegar a su casa a escuchar su palabra, ¿no? Gracias, Señor. Y le pido a Dios que me dé la fuerza, ¿no?, Amén, Señor. para soportar el fallecimiento de mi tío, ¿no?, en Sí, Paraguay. Señor. Amén, Que gloria a le dé la Dios. fuerza a toda su familia también. Amén. Le doy gracias por eso, por los alimentos, por la salud de mi Gracias, familia, por los trabajitos que me va dando. Quería compartir una palabra, ¿no?, ahí, Isaías. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. 53, 5. Una cortita palabra. Gloria a Dios. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra faz fue sobre él, Amén. y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Todos nosotros nos descarriamos Sí, sí. como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Aquí la palabra de Amén. que Amén. Dios lo Gloria a bendiga a Dios. todos, ¿no? Como dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Donde están 2 o 3 alabando a mi nombre, ahí estaré yo a Amén. medio de ellos, ¿no? Gloria a Dios. Que Dios lo bendiga a todos. Amén. Amén, gloria a Dios. Damos gracias por la palabra que Amén. nos ha compartido nuestro hermano Fabio, ¿no? Un pasaje muy conocido, ¿no? Y lo que verdaderamente Dios hizo con nosotros, ¿no? Amén, Señor. Así que el Señor bendiga a nuestro hermano, lo fortalezca y a toda su familia, ¿no? Amén. Nuestro hermano César también nos puede compartir algo. Después de mucho tiempo, nuestro hermano está con nosotros. Bueno, saludo acá a los hermanos, con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La verdad, un día de victoria para mí, Gracias, especialmente en lo Señor. personal, después de tanto tiempo Gracias, Jesús. estar ausentándome de la congregación. Gracias, Señor. Dios me dio la victoria en este día. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. No significa que no haya estado en comunión con Él, ¿no?, dentro de mis posibilidades. Y gracias Gloria a doy Dios. verdaderamente al Señor por estar hoy en este día y ver Gracias, el rostro de mis hermanos. Y bueno, gracias por todo, por mi hogar, por mi familia. Gracias por mi esposa, mis hijos, mis nietas. Gracias por la salud, por la fuerza, Amén. por cada circunstancia y situación que me ha tocado vivir en estos tiempos, sabiendo que nada es ajeno a nuestro Señor, a nuestro Dios, Amén. porque Él tiene control de todas las cosas. Sí, Señor. Y sobre todas las cosas quiero darle gracias al Señor por la vida eterna, Sí, Señor. por esta esperanza gloriosa que tenemos en los cielos, Amén, Señor que en Jesús. cualquier momento se va a manifestar
¿no? Se va a mostrar. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude para que estemos atentos y, como decía hoy la alabanza, que estemos vigilando. Gracias, Lore. Y quiero solamente compartir con ustedes en Ageo, capítulo 2, versículo 23, el último versículo, el profeta Ageo. Capítulo 2. Capítulo 2, sí. Amén, gloria a Dios. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Qué maravillosa promesa, ¿no? Para este varón y también para nosotros. Como anillo de sellar, dice. Y sabemos que el anillo de sellar es un símbolo de autoridad real. Y a nosotros nos dice la palabra de Pedro que nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y también nos ha dado la autoridad como iglesia. Nos ha dado la autoridad como iglesia. Así que, amados hermanos, que Dios nos ayude, podamos ejercer esa autoridad como iglesia. Porque todo dice que ha puesto bajo los pies de la iglesia, todo lo ha sujetado bajo los pies de la iglesia. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Y lo más maravilloso es acá, dice Dios, yo, dice, Él dice, y te pondré, dice, Él nos puso, no nosotros mismos. Él nos puso en Cristo. Qué maravilloso es eso. En el lugar donde nos puso Dios. Y nada, dice, porque yo te escogí. Y dice la palabra también en Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Gloria a Dios. ¿Quién? Amén, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, aprovechemos, gocémonos de esta seguridad y ocupemos con fe, con confianza, ese lugar en el cual Dios nos ha puesto en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude y nos bendiga a cada uno. Amén. Amén, gloria a Dios. Que el Señor bendiga a nuestro hermano César, ¿no? Amén. Así que nos gozamos, nos alegramos de verlo al hermano también, ¿no? Amén. A veces cuando no están los hermanos presentes, nos ponemos tristes también, ¿vio? Pero de igual manera, como dijo nuestro hermano Fabio también hace rato, donde estén 2 o 3 congregados, Él está, ¿no? Y porque Él vive en nosotros, amados hermanos. Qué maravilloso es ver la palabra también, ¿no? Y ver que somos instrumentos escogidos por el Señor. Para eso nosotros venimos, hermanos, porque hemos sido y somos instrumentos escogidos, como dice ahí Juan 15, 16. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Yo? Amados hermanos, Él nos eligió a nosotros. Así que gocémonos, alegrémonos de todo esto, y que verdaderamente seamos ese instrumento que el Señor nos ha llamado. Gloria a Dios. Vamos, antes de tenerlo al pastor, vamos a cantar una alabanza, y nuestro hermano Fabio puede pasar para hacer el servicio de la ofrenda. Usted, hermano Fabio, no han venido, mi hermano Jesús no ha venido, así que vamos a cantar un coro, bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Bellas alienta mi alma, dan fortaleza y
gracias, ¿no? Que pudimos llegar a tu iglesia, a escuchar tu palabra. Gracias. Te damos gracias, Señor, a los hermanos que pudieron ofrendar y a los que no pudieron también. Que Dios los bendiga a todos los hermanos, que se vaya bendecido a su casa, con su familia. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre bendito. Te agradecemos, Señor, por esta mañana, Señor, que hemos podido agradecerte y podemos alabarte, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Ahora, Padre, te pedimos, Señor, que tú estés guiando, Señor, a tu siervo en esta mañana, que va a exponer tu palabra, Señor. Y que cada uno de nosotros podamos abrir nuestros corazones, Señor, y poder meditar en ella, Señor. Poder escudriñar, poder rumiar, Señor, tu palabra. Agradecido, Señor. Abre los ojos de entendimiento de cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Te dejo todo agradecido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos. Tenemos al siervo en esta mañana. Gracias le damos al Señor, hermano, amén. Porque podemos estar una vez más reunidos delante de la presencia del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y veníamos hablando sobre los lugares celestiales, ¿no? Dice que la iglesia está, que Cristo nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. También leíamos ayer en Efesios 3:10 que se le dio una comisión a la iglesia de predicar en los lugares celestiales, de anunciar en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios, ¿no? Y entonces la iglesia está en los lugares celestiales y también vemos que en los lugares celestiales están los principados y potestades, ¿no? No solamente está la iglesia allí, sino que están los principados y potestades, están en los lugares celestiales. Y la iglesia tiene que dar a conocer a esos, a los principados, a los potestades, tienen que dar la multiforme sabiduría de Dios. Y la palabra griega para multiforme es la palabra polus, que significa mucho, ¿no? Porque la multiforme sabiduría de Dios, mucho, vasto y profundo. Y poikilo significa muy colorado, muy elaborado, intrincado e ingenioso. Eso significa, ¿no? Y eso podríamos también leerlo juntamente con Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, verso 3. Gloria al nombre del Señor. En el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿no? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Gloria al nombre del Señor. Para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces vemos que en los lugares celestiales está la iglesia y en los lugares celestiales están los principados y potestades. Entonces nosotros vemos que en los lugares celestiales, al estar los principados y potestades, ellos toman los cuerpos de los incrédulos y los poseen a esos cuerpos, ¿no? Y se adueñan de esos cuerpos y llevan a las personas a vivir vidas desgraciadas, ¿no? Entonces ahí está la iglesia para liberar. ¿Cómo va a liberar la iglesia a esas personas de las posesiones que los demonios hacen en los cuerpos de los incrédulos? Por medio de la multiforme sabiduría de Dios, ¿no? Por medio de la multiforme sabiduría de Dios. Esto es, sabemos que la multiforme es algo vasto, es algo demasiado profundo, es
extenso la multiforme sabiduría de Dios. Y también esto también es, esta multiforme sabiduría de Dios ha sido elaborada, ¿no? Y hay un plan ingenioso ahí, hay un plan que Dios trazó y que es muy ingenioso, y que Satanás no lo puede deshacer, a ese plan que Dios trazó. Pero ahora ese plan ingenioso y maravilloso, Dios se lo da a conocer a la iglesia, ¿no? Por medio del mensaje de esta gracia y por medio del Espíritu Santo. Por eso Pablo pedía en el capítulo 1 de Efesios, verso 19, ¿no? Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y eso es muy profundo eso. Entonces venimos hablando de todas estas cosas, ¿no? También venimos hablando que, ahora que sabemos, ¿no?, que la iglesia está en los lugares celestiales, parece que la iglesia y los lugares celestiales están acá en la tierra, pero hay una diferencia, hay una pequeña, pero muy milésima de centímetro entre los lugares celestiales y la tierra, porque miramos que la tierra está debajo de nuestros pies y después de ahí para arriba son los lugares celestiales, y los lugares celestiales llegan hasta el tercer cielo donde Pablo llegó, ¿no? Y el primer cielo es desde la planta de nuestros pies hasta donde nosotros podemos ver las estrellas. Ese es el primer cielo. Y dice que ahí está sentada la iglesia en los lugares celestiales. Y ahí están los principados y potestades. Y entonces no tenemos idea nosotros de la anchura, de la profundidad, de la altura, ¿no?, del primer cielo. ¿Cuánto medirá el segundo cielo? ¿Qué habrá allí? Después está el tercer cielo. Imagínense. Esas son cosas que Dios le revela a la iglesia. Dios revela a la iglesia eso. Y lógicamente que para eso tienen que venir aquellas personas que son reveladas y nos tienen que dar a entender. Para eso están los hermanos mayores, que ellos nos enseñan a nosotros sobre estas cosas que para nosotros no nos permiten ver, no podemos alcanzar esas cosas. Así, por nosotros mismos, necesitamos aquellas partes del cuerpo que han sido capacitadas para poder traer esa claridad. Por eso la multiforme sabiduría de Dios, ¿no? Porque no todos recibimos la misma sabiduría, o no todos desarrollamos la profundidad de esa sabiduría. Y entonces venimos hablando sobre que la iglesia está sentada con Cristo en los lugares celestiales y que los lugares celestiales están sobre la tierra. Nosotros estamos sobre la tierra. No estamos en la tierra, estamos sobre la tierra. Eso por fe. Por fe nosotros estamos sobre la tierra, sentados con Cristo en los lugares celestiales. Entonces dijimos que para traer, porque la fe que no se lleva a la vida práctica es una fe que se desvanece. Por eso Abraham, fue inteligente Abraham. Abraham, cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo, ¿no?, él tenía la promesa de Dios en su mente y en su corazón. ¿Qué le había prometido Dios? Que su descendencia iba a ser más numerosa que las estrellas de los cielos y que los granos de la arena del mar o de la orilla del mar, ¿no? Esa es la promesa que Dios le había hecho a Abraham, y Abraham lo tenía ahí en su corazón. Y ahora Dios le pide sacrificio a su hijo. Llevó la fe a la vida práctica, ¿no? Él sabía que Dios no podía anular lo que le había prometido cuando le dijo que tenía que sacrificar a su hijo, porque él sabía que Dios no es hombre para mentir. Él sabía que Dios iba a cumplir con su palabra. Esa era la fe de Abraham. Pero ahora había que llevar la fe a la vida práctica. Dios para eso le dijo a Abraham: sacrifica a tu hijo, tu único, a quien tú amas, ¿no? Y entonces Abraham dice
que creyó. ¿Y qué hizo? Se levantó temprano a la mañana, temprano. No le dijo qué día lo tenía que sacrificar. Él se podía haber tomado 2 o 3 días. ¿Vio? Pero Abraham sabía que cuanto más tardaba en obedecer a Dios, podía ser que su fe se diluyera. Porque cuanto más nosotros tardamos en poner en práctica la fe que nosotros decimos tener, es cuando más la fe encuentra dificultad para la vida práctica. Entonces nosotros creemos y enseguida lo tenemos que practicar. Enseguida, como hizo Abraham, ¿vio? Él creyó e hizo. Entonces la fe que no se lleva a la vida práctica es una fe que se diluye, es una fe vana, que no produce. ¿No? Por eso, cuando nosotros recibimos la palabra de la gracia, esta palabra de fe, enseguida creímos y no razonamos. Nosotros se nos dijo que confesamos con nuestra boca. Creemos con nuestro corazón. Y creemos al Señor Jesús y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y creímos. Y como creímos, demostramos que creímos. ¿Cómo demostramos nuestra fe? Que hemos creído. Abrazamos la gracia. Ya dejamos la legalidad, dejamos de tratar de ser salvos por las obras y ahora decíamos que somos salvos por la gracia. Enseguida fue eso. Gloria a Dios. Enseguida fue eso. No es que nos tomamos nuestro tiempo. A la gracia nos enseñó a nosotros que el hombre viejo fue crucificado y el cuerpo de pecado fue destruido. ¿Vio? Y enseguida creímos eso. Y ya no tratamos con el hombre viejo ya. Ahora tratamos con el hombre nuevo. Ya no vemos este cuerpo como el cuerpo de pecado, sino que lo vemos como un vaso de barro que contiene un tesoro. Eso enseguida fue. Porque la fe que no se lleva a la vida práctica se diluye, se desvanece, no produce para Dios ni para nosotros. Ahora dice que la fe se va a terminar, que lo único que se va lo único que va a mantenerse es el amor, pero la fe se terminará. ¿Cuánto tiempo durará la fe? Desde ahora en más, no sabemos. El Señor viene pronto. Y sin la fe nosotros no podemos recibir la recompensa que Dios tiene preparado para nosotros. Porque toda la recompensa que nosotros tenemos, todo lo que Cristo nos prometió a nosotros, lo que Dios nos prometió en Cristo, nosotros lo recibimos por la fe. Entonces, llevar la fe a la vida práctica, ¿no? Es llevar nuestra vida a vivir la vida de Dios, es decir, nuestra vida tiene que ser la vida de la iglesia. Porque nosotros creemos que somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Amén? ¿Cómo lo demostramos eso? ¿Cómo demostramos eso? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice, en Colosenses dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y en Efesios dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Donde nos reunimos todos nosotros, los llamados afuera. ¿No? Nos reunimos, ahí es la iglesia. Entonces, cuando nosotros decimos que somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿cómo podemos estar separados de la iglesia? Ningún miembro de mi cuerpo está separado del cuerpo. Todos están adheridos al cuerpo. Por eso viven, por eso se desarrollan, y así es con usted también. ¿No? Su oreja no sale del cuerpo, se mantiene en el cuerpo. En la medida que se mantiene en el cuerpo, recibe vida. Bueno, cuando se sale del cuerpo, si usted se corta la oreja, la oreja es su oreja, pero está fuera del cuerpo, entonces muere. No recibe vida. Entonces nosotros creemos, decimos que somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo demostramos eso? Eso lo creemos, pero ¿cómo lo demostramos? Viviendo la vida de la iglesia, la vida del cuerpo. ¿Se puede vivir la vida del cuerpo sin la iglesia? No. Aunque muchos creen que sí. No, ahora fíjense lo que hizo el Señor. Dice que Él nos bautizó a nosotros en el cuerpo de Cristo. Lo leíamos ayer, ¿verdad? Ahora, pero eso sabemos que es universal. Eso, estamos bautizados en el cuerpo de Cristo, pero eso tiene que ser práctico para nosotros.
Tiene que ser práctico. Entonces, ¿qué hizo Dios? Puso una iglesia local. Puso una iglesia local. En el lugar donde Él quiso. En este caso la puso acá. Nunca pensamos nosotros tener una iglesia en nuestra casa. Jamás. Pero Dios la estableció. Y acá estamos. Gloria a Dios. Y entonces, ¿para qué? Para aquellos que dicen que son miembros del cuerpo de Cristo puedan, ¿no?, demostrar su fe con la vida práctica. Si no, ¿cómo van a demostrar la fe? Por eso, la fe que no produce es aquella fe que se jacta, ¿vio? Muchos se jactan de su fe, pero no tienen la realidad de la fe en ellos. ¿Cuál es la realidad de la fe en nosotros? Cristo, ellos mismos lo dicen, Cristo es la realidad de la fe. Sí, pero la vida práctica, ¿cuál es la realidad de la fe? Es la iglesia. Yo debo vivir la vida de la iglesia. En la iglesia está la vida de la nueva creación. Cristo es la cabeza, eso creemos, ¿verdad? Creemos eso, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿cómo demostramos eso? ¿Cómo demostramos que yo estoy sujeto a la cabeza? Siguiendo las direcciones que vienen por medio de la boca de Dios. ¿Cuál es la boca de Dios? La palabra de Dios. Entonces, tenemos que cambiar esto de pensar libremente. Nosotros pensamos libremente, sin Dios, sin la palabra, pensamos sin la palabra. Establecemos una vida cristiana sin la palabra, sin el apoyo bíblico. Y entonces es una fe vana, que no produce, es una mezclada, la carne y el espíritu mezclados, ¿no? Y Él no se mezcló con la carne, Dios no se mezcló con nuestra carne, Dios se mezcló con nuestro espíritu. Entonces, y cada día se va mezclando más con el espíritu, la palabra con nuestro espíritu se van mezclando. La multiforme sabiduría de Dios, nosotros tenemos que predicarla a las potestades, a los principados y potestades que están en los cielos, la multiforme. Y entonces, ¿cuántas cosas tenemos? ¿Qué entra ahí en la multiforme sabiduría de Dios? ¿Qué entra ahí? ¿Qué significa la multiforme sabiduría de Dios? ¿Cómo le predicamos nosotros la multiforme sabiduría de Dios? No solamente que le predicamos a las potestades, como dice ahí en Efesios, dijimos, ¿no? Sí. ¿Cuál es el mensaje que nosotros le tenemos que dar a los principados y potestades? Dice, la multiforme sabiduría de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea notificada o dada a conocer por la iglesia a los principados. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es la multiforme sabiduría de Dios. ¿Y por quién tiene que ser notificada la multiforme sabiduría de Dios? Por el hermano Ramón, por el hermano Pedro, por el hermano Juan. No, dice por la iglesia. Por la iglesia. Es decir, que un individuo no puede manifestar o dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios en los lugares, sino la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Todos nosotros que nos reunimos, ¿no?, en un lugar tomando a Cristo como la cabeza. Todos aquellos que creemos, que hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Está la iglesia, como dicen los teólogos, ¿no? La iglesia que es una iglesia que está, ¿cómo se dice? La iglesia que está en todo el mundo. Universal. La iglesia universal, gracias, amor. Y está la iglesia local. Eso Pablo lo presentó bien en las 14 o en las 8 epístolas que escribió a las iglesias. ¿Vio? Lo presentó bien. Entonces, Dios ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios como miembro de una iglesia local? ¿No? Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quiénes? A los principados y potestades. Y ahí yo creo que también entran los ángeles, no los ángeles malos, solamente los espíritus inmundos, sino que ahí entran los ángeles que sirven al Señor. Porque Jesús no creo que esté en los lugares celestiales solo.
Él debe estar con ángeles, con querubines y serafines allí. Entonces a esos ángeles también le estamos nosotros notificando, ¿no?, la multiforme sabiduría de Dios. ¿Quién? La iglesia. Ahora, para que la iglesia lleve a la práctica eso, para que nosotros podamos llevar esa sabiduría, esa multiforme sabiduría de Dios a los lugares celestiales, tenemos que tener la realidad del cuerpo. Tenemos que tener la realidad de la iglesia. Si no tenemos la realidad de la iglesia, no vamos a poder predicar en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios. Porque no lo hace un individuo, no lo hace dos individuos, sino que lo hacen todos los que Dios envía para manifestar esa predicación. Ahora fíjense, la iglesia. Vemos la iglesia, cómo está constituida. Y bueno, y ahí vamos a 1 Corintios. Según nos enseñó la gracia a nosotros. ¿Cómo está constituida la iglesia? La iglesia está constituida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Amén? Así dicen en 1 Corintios, en el capítulo 12. La iglesia está constituida por el Espíritu Santo, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice acerca de los dones espirituales. ¿Cómo vamos a notificar nosotros la multiforme sabiduría de Dios sin los dones espirituales? ¿Cómo vamos a notificar la multiforme sabiduría de Dios en los lugares celestiales sin los ministerios? Porque en este capítulo habla de los dones espirituales y de los ministerios. ¿Cómo vamos a notificar en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios sin la manifestación del poder de Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo podemos hacer. Porque no tenemos la realidad de la iglesia. ¿Por qué no tenemos la realidad de la iglesia? Porque cada uno vive como quiere la vida de la iglesia. Como siente, como lo elabora en su mente. La vida que viven no sale de acá de la palabra. No sale de la palabra. Sale del sentir del corazón. Del alma no santificada por el Espíritu y por la palabra. La única manera de vivir la vida de la iglesia, o la única manera en que nosotros tengamos la realidad de la iglesia, es seguir la palabra de Dios. Es seguir las indicaciones de la palabra. Es la única manera. Y es ahí. Por eso está en Efesios. Y es ahí, después de que pasamos por Romanos, Corintios, Gálatas, recién en Efesios, ahí nosotros podemos, cuando nosotros nos hemos apropiado de todo lo que Romano dice, de todo lo que nos enseña 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas. Entonces después es ahí en que nosotros podemos decir, podemos anunciar, ¿no?, a los principados y potestades, recién ahí la multiforme sabiduría de Dios. Pero si todavía estamos luchando con la carne, si todavía estamos luchando con el mundo, si todavía estamos con la vieja vida, no con la nueva vida, no podemos entrar a los lugares celestiales con dos vidas, tiene que ser con una sola vida. Eso es lo que nos enseña la gracia. La gracia nos enseña así. Por eso dice que el lugar de la victoria es la cruz. Porque ahí nosotros nos despojamos de la vieja vida. No sé si se está entendiendo, hermano. Esto es muy delicado. Tenemos un privilegio de conocer este mensaje de la gracia, porque podemos llevar a la realidad lo que la palabra de Dios dice. Podemos llevar a la... Pero eso tiene que ser un compromiso personal. Cada uno de nosotros tenemos que comprometernos con la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo es la cabeza. Entonces nosotros decimos amén a lo que dice Efesios capítulo 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea notificada, ¿no?, en los lugares celestiales a los principados y potestades. Estamos de acuerdo con ese pasaje, pero ¿cómo lo hacemos? Yo solo no lo puedo hacer. Y entonces dijimos que íbamos a leer 1 Corintios, y ahí vemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno con su oficio. El Espíritu Santo nos capacita a nosotros para que nosotros, por medio de los dones, podamos, porque dijimos que es algo muy profundo la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos da a nosotros la capacidad de demostrar la multiforme sabiduría de Dios por medio de los dones espirituales, por la manifestación de los dones.
¿De quién? De uno no, de todos. Pero hermano Ramón, esto es demasiado. Es lo que Dios nos pide. Dios nos pide a nosotros una entrega. ¿De cuánto? Del 100%. Del 100%. Nos debemos a la iglesia. Porque Él se dio por nosotros. Él nos amó. Él dio su vida por nosotros. Él se sacrificó por nosotros. ¿No? Él fue a la cruz. ¿No? Como leía el hermano Fabio. Lea Isaías 53. Lea Isaías 54. ¿No? El padecimiento del siervo de Dios. Por nosotros. Nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna, de la salvación eterna, gracias a lo que hizo nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Estamos enfermos y tenemos la esperanza de ser sanados por su poder gracias a lo que Él hizo. Entonces, con gratitud, nosotros tenemos que rendir todo nuestro ser al Señor. ¿Qué quiere el Señor? Que la iglesia dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios en los lugares celestiales. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia, hermano, no somos 15, 20, 30. La iglesia somos cientos. Se tiene que llenar este lugar de almas. Tenemos que trabajar predicando a las almas para que vengan a la iglesia, para que escuchen la verdad, para que se enamoren del Señor. Gloria a Dios. Se tienen que despertar los hermanos a su compromiso. Muchos corazones desagradecidos. Pero no son desagradecidos conscientemente, inconscientemente, porque todavía no conocen el misterio de la cruz. No conocen lo que significó el Cordero sacrificado. No conocen lo que cargó ese Cordero, que cargó nuestras culpas, nuestros pecados. Nosotros teníamos un destino, el infierno y la condenación eterna, y Él por su sangre nos libertó de ese destino. Y ahora tenemos una promesa gloriosa, un descanso, porque la gracia nos lleva a descansar. Hemos entrado en el reposo del Señor. Por eso, hermanos amados, no podemos hablar con palabras, digamos, calmadas, por así decirlo. Tenemos que hablar con estas palabras de desespero, porque el tiempo es corto. Casi no tenemos tiempo. ¿No? Algunos por los años y otros porque el fin de la iglesia ya viene el Señor. Y tenemos que apresurarnos, hermano, a poner por obra o a llevar nuestra fe a la vida práctica. Entonces dice, acerca de los dones espirituales no queremos, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles ibas como era llevado a los ídolos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Todo esto es una preparación para que nosotros podamos entrar en los lugares celestiales y manifestar la multiforme sabiduría de Dios. Eso, nosotros manifestamos la multiforme sabiduría de Dios, por ejemplo, cuando hablamos de la redención, cuando hablamos de la justificación, cuando hablamos de la regeneración. Esa es parte de la multiforme sabiduría de Dios. Pero hay una parte práctica de la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la parte práctica de la sabiduría de Dios? Manifestar la vida del nuevo hombre. Entonces manifestamos a través de este cuerpo humano. Los ángeles no lo pueden entender. Los demonios tampoco pueden entender. ¿Cómo el hombre, siendo un ser tan débil, puede manifestar a través de su cuerpo débil, sujeto a pasiones, sujeto a concupiscencia, pueden manifestar el amor de Dios? No lo pueden entender. ¿No? Como hicimos el otro día con el hermano Nicolás, la hermana Andrea y la hermana, se manifestó el amor de Dios. Un amor práctico fue ese, ¿no? Donde los hermanos dieron de corazón lo que pudieron dar. Bueno, ¿qué fue? ¿Un amor filio? No, fue el amor de Dios que se manifestó para con estos hermanos. Ellos nos dieron la oportunidad para manifestar ese amor y la iglesia no fracasó. La iglesia manifestó el amor de Dios para con ellos. Ellos no están en deuda con nosotros, ellos están en deuda con Dios. Con Dios están en deuda.
Y seguramente que a ellos les va a tocar alguna vez también, aunque ya lo han hecho muchas veces, también manifestar el amor de Dios para con otros. Entonces, cuando nosotros manifestamos la multiforme sabiduría de Dios, es cuando manifestamos el amor, cuando manifestamos la misericordia, cuando manifestamos el perdón, porque los ángeles no pueden entender, los principados no pueden entender cómo hombres de barro, ¿no?, tan débiles como nosotros podemos manifestar las virtudes de aquel que nos llamó. No lo pueden entender. Pero nosotros estamos llamados a manifestarlo. Y cuando nosotros manifestamos las virtudes de aquel que nos llamó, ¿sabe lo que hacen los principados y potestades malignos? Retroceden. Retroceden porque estamos manifestando a Dios. Estamos manifestando la luz. Y ellos no soportan la luz, la gloria de esa luz no la soportan. Porque la gloria de Dios nosotros la manifestamos no cuando creemos, sino cuando nosotros la vivimos. La manifestamos a través de la vida práctica, no cuando creemos. La gloria de Dios nosotros la manifestamos cuando manifestamos la vida práctica. Ahí se ve la gloria de Dios. ¿Y qué dice con respecto a la gloria? La palabra de Dios. Dice, mirando a cara descubierta la gloria del Señor. ¿Qué dice? Somos transformados. ¿Cómo va a ser transformado un hermano si yo no manifiesto la gloria de Dios? ¿Dónde está la gloria de Dios? En la vida práctica. Entonces el hermano queda maravillado. La hermana queda maravillada del amor que se le dispensó. Y entonces va siendo transformado ella. O por lo menos, o él. No tiene excusa para no transformarlo. ¿Se entiende, hermano? La multiforme sabiduría de Dios se ha dado a conocer. Se ha dado a conocer. La tienen que ver. Nosotros podemos manifestar la gloria de Dios, por supuesto. ¿A través de qué? De nuestro cuerpo humano. Cuando manifestamos nosotros la unidad, manifestamos la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque los tres son uno. Tú y yo somos uno, dice. Tú y yo somos uno. Y que ellos sean uno, dice, para que todos puedan conocer que tú existes, que tú verdaderamente eres real. ¿Cómo lo hacemos? Por la unidad del cuerpo. Hay tantas cosas para llevar a la vida práctica, para entender, hermanos. Estamos fracasando como iglesia. Estamos fracasando, por eso viene el coronavirus y se apropia de las almas, de las personas, de la vida de las personas, de las almas de las personas. ¿Dónde está la iglesia para hacer retroceder? Porque este es un ataque satánico. Satanás trajo sobre este mundo esta peste. No fue Dios el que lo trajo. Pero está la iglesia con el poder que Dios le ha dado para hacerlo retroceder. Pero ¿dónde está la iglesia? Y entonces, hermanos, nosotros que estamos hoy aquí, aquellos que nos escuchan por Facebook, ¿qué tenemos que hacer? Comprometernos, no con la cabeza que es Cristo. Señor, ayúdame para que pueda yo anunciar a los ángeles, en los lugares celestiales, la multiforme sabiduría que tú tienes. Ayúdame, Señor. Quiero ser parte de este trabajo. Este trabajo que nosotros vamos a hacer no va a quedar sin recompensa delante del trono de Cristo, sino que va a ser bien recompensado. No, todos nosotros vamos a recibir la justa recompensa por lo que hemos hecho. Amén, hermanos. Le invito a ponerse de pie. Gracias le damos al Señor por los hermanos que están. Gracias a los hermanos que pudieron venir, a nuestro hermano Fabio, que a pesar de su dolor grande que hay en su corazón por la pérdida de su tío, está aquí, aún con lágrimas en sus ojos, él vino, dice, porque se iban a reunir su familia, ¿no? Para tratar el tema de la muerte del tío, pero él dijo, yo primero me voy a la iglesia. ¿Se da cuenta de eso? Eso no va a quedar sin recompensa, Dios le va a recompensar. Es el pensamiento que todos tenemos que tener. El sentir que todos tenemos que tener. Dejar todo para el día séptimo día, tenemos que dejar todo porque es el primer día de la semana y tenemos que declarar. ¿Cómo declaramos que Jesús resucitó de entre los muertos? El primer día de la semana, viniendo al culto. No hay otra forma de declararlo. Perdóname, pero este es el día del Señor. Este es el día cuando Cristo resucitó y yo tengo que ir a celebrarlo con los hermanos. Tengo que ir a la iglesia
Tengo que declararle a los principados y potestades que Cristo resucitó el primer día de la semana. Y eso es lo que hizo nuestro hermano Fabio. Y le doy gracias al Señor porque puso el sentir en su corazón. ¿No? Nosotros tenemos que tener siempre el mismo sentir. Que el Señor nos guarde a nosotros, hermano. Compromiso. Compromiso con la vida que Dios le ha dado. Compromiso con aquel que le salvó. Que aquel que le dio la vida eterna. Compromiso. Sí, pero yo no me puedo comprometer. ¿Cómo no se va a poder comprometer? Si Dios lo ha capacitado con todo lo que usted necesitaba para poder comprometerse y cumplir. ¿No nos capacitó Él con su Espíritu Santo, con su vida? Él nos capacitó. No hay excusa para no comprometerse. Hemos recibido todo lo que necesitamos, según la gracia nos enseñó, para poder comprometernos. Fíjese, ¿y saben cuáles son las iglesias más vacías que hay en este mundo? Las iglesias de gracia. 2, 3, 4 hermanos, 5 hermanos, 6 hermanos, 10 hermanos. ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está el entendimiento? ¿Dónde está la sabiduría? No está. Nosotros decimos que la gracia a nosotros nos lleva, nos conduce, nos lleva a nosotros a Cristo. Y vemos que otros no usan la gracia, usan el rigor. Aquellos que usan el rigor tienen las iglesias llenas, los cultos llenos. Nosotros que usamos la gracia, estamos siempre rogándole a los hermanos que vengan a congregarse. Y eso es una pena, hermano. Que el Señor nos dé más entendimiento en todas estas cosas. Que el Señor despierte el Espíritu en nosotros. Como lo despertó cuando aquel profeta que estaba en Babilonia, ¿no? Él fue despertado en su corazón para volver a Jerusalén y edificar los muros del templo. Que el Señor nos despierte. Que dejemos de dormir y nos comprometamos con esta gracia. Esta gracia es maravillosa, ¿no? Nosotros no tenemos idea de lo maravilloso. Lo vamos a poder experimentar cuando estemos en la gloria, hermano. Pero por lo que yo siento, esto es maravillosa, esta gracia. Es superlativa, ¿verdad? Que el Señor le ayude y me ayude también a mí, hermanos. Amén. Oremos los unos por los otros. Y el Señor bendiga a cada uno de ustedes y que tengan un día de mucha bendición. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta mañana, agradeciéndote, Señor, a ti por todo lo que tú nos has dado en Cristo. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, por la iluminación que tú nos diste. Gracias por esta gracia superlativa, Señor, que tú nos has iluminado para entender. Gracias por los hermanos que han dado su vida para que hoy nosotros podamos, Señor, gozarnos. Porque muchos dieron su vida, Señor, para que este conocimiento llegara hasta nosotros. Gracias, Señor amado, por los instrumentos que tú usaste. Fueron hermanos que estuvieron comprometidos contigo. Gracias, Señor, a ti sea la gloria. Bendice a los hermanos, Señor, aquellos que todavía están durmiendo. Señor, aquellos que no se han comprometido con esta gracia, con todo su ser, ayúdales a entender. Revétate a ellos, manifiéstate a ellos, Señor, para que podamos edificar una iglesia gloriosa. Una iglesia, Señor, que realmente exalte este mensaje de gracia. Tu persona, Señor. Bendice a los hermanos que no han podido venir. Ayúdales. Si alguno está enfermo, sánale completamente, Señor. Que toda la gloria, que toda la honra y la alabanza sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy.
bellas palabras de vida, son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la gloria, la honra, por siempre y para siempre, Señor. Amén. La semana que viene tenemos, el fin de semana que tenemos la mesa del Señor, hermano. ¿No? Esperemos verlos a todos. Señor les bendiga. Amén.